Muy buenas noches. Amén. Amén. Es bueno verlos hoy aquí a todos. Estamos agradecidos por su presencia y también por esta oportunidad que tenemos para compartir una porción de la palabra de Dios, para reconocer a Dios, para respetar su voluntad, para alabar su santo nombre. Y estamos agradecidos infinitamente por el privilegio de ser invitados a servir en este hermoso lugar con estas maravillosas personas que nos han tratado increíble. Si tienen sus Biblias a mano, y así espero que sea, quisiera que por favor me acompañaran a Isaías capítulo 55. Abramos nuestras Biblias, por favor, en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías y el capítulo 55. De este capítulo, específicamente de los versículos 6 al 7, vendrá la predicación o el sermón de esta noche. Mientras buscan ese pasaje, Isaías 55, los versículos 6 y 7, solamente diré que la Biblia es maravillosa. Y sé que lo sabemos, pero sobre todo es maravillosa porque ella nos da a conocer a Dios. Dentro de todas las cosas increíbles y maravillosas y magníficas de las Escrituras es que nos revela al Señor. Entonces vamos a colocar por favor el título del sermón de esta noche, que tiene que ver con un llamado de Dios y la urgencia a buscarle. Eso es lo que hace la Biblia. Cuando leemos la Biblia, conocemos mejor a Dios. Sabemos quién es. Sabemos cómo es, sabemos cómo se comporta y qué espera de nosotros. Y muy frecuentemente aprendemos eso, la gran demostración de quién es Dios. Pero también ocurre, o generalmente ocurre, o muchas veces ocurre, que Dios se revela y se da a conocer y sabemos más acerca de Él cuando nosotros más le necesitamos. ¿Y cuándo es que más le necesitamos? Cuando pecamos. Después también de que el mundo se revela. Cuando el mundo se pone contra Dios. Cuando el mundo desafía a Dios. La Biblia todavía brilla con mucho más esplendor, dándonos a conocer al Todopoderoso. Es en ese momento que el carácter de Dios, es decir, su naturaleza, su bondad, se revelan y se muestran más claramente en las Escrituras. Y tal vez debo decir ahora más que nunca, pero en realidad siempre es el caso, que el hombre necesita muchísimo de Dios. Necesitan aceptar la invitación de Dios. Necesitan escuchar y atender el llamado de Dios, que no es algo insignificante o de poca importancia, sino que es urgente. Necesitan tener una relación con Dios. Y si hay algo que le hace falta a la humanidad, es eso, precisamente eso. A veces los hombres se comportan de tal manera que sienten que han pecado demasiado feo. Se han pasado de la línea por muchos estadios y sienten que ya están demasiado lejos de Dios, que Dios ya no los quiere, que han hecho tanto mal o que han ignorado a Dios durante tanto tiempo, que el Señor ya no está interesado en ellos. Y desafortunadamente el mundo a veces insistirá tanto en esa manera de pensar que hará daño dentro de la iglesia del Señor y convencerá incluso a cristianos de que se han apartado de la fe. Este sermón, hermanos, está diseñado para personas que no han obedecido el Evangelio, pero también para hacer un llamado a aquellos que deberían estar con nosotros predicando el Evangelio, adorando a Dios cada día que la iglesia se reúna, pero se han apartado, se han debilitado y ya no son fieles como antes. Para ellos también es el llamado de Dios. Porque incluso dentro de la iglesia del Señor, algunos han considerado que porque ya llevan muchos años fuera, que porque dieron un terrible ejemplo, que porque su pasado les persigue,
ya no pueden realmente acercarse a Dios, y el mundo logra convencernos de eso, de que ha llegado un punto en nuestra vida que ya no seremos útiles para Dios, de que ya nadie nos va a respetar viéndonos con una Biblia, ya nadie nos va a creer si venimos a la iglesia. Y el mundo a veces, y nuestra propia mente reproduce esta manera de pensar estas cosas y lo hace una y otra vez, de manera que nos autoconvencemos de que ya Dios no puede hacer quizás nada por nosotros o no lo quiere hacer. Esta noche queremos hablar sobre Dios como siempre lo hace la Iglesia de Cristo. Queremos hablar sobre Dios y hablar a fin de cuentas de ese llamado y de la urgencia de ese llamado, pero enfocado particularmente en 3 cosas que Dios espera de nosotros cuando Él hace ese llamado. Sea que nosotros como hijos nos hemos apartado de Él, o sea que aún, por más que se nos enseña y se nos predica y se nos invita a la salvación, no hemos tomado la decisión, no hemos dado ese paso. Entonces, enfocaremos hoy el llamado de Dios y su urgencia respecto a 3 cosas que en este pasaje de Isaías Dios nos enseña respecto a lo que debemos hacer sobre ese llamado. Hay 3 cosas que tienen que ver con esos pasos para aceptar el llamado de Dios y volver a Dios. Sea que nacimos de parte de Dios inocentes y luego nos corrompimos a través del pecado y nunca fuimos parte del pueblo de Dios. O sea que habíamos obedecido el Evangelio, habíamos caminado con Cristo un tiempo, pero luego vinieron las preocupaciones de este mundo, luego vinieron las tentaciones de este mundo, luego vino alguna situación que nos desanimó o nos enojó y terminamos alejándonos de la vida espiritual. El libro de Isaías se escribe en una época en la que la nación de Israel era materialmente próspera, le iba absolutamente bien, pero espiritualmente se estaba en bancarrota. Se han rebelado, se han entregado a la idolatría, se han alejado de Dios, y como veremos más adelante, cuando veamos el comienzo del libro, Dios es muy claro acerca de que su estado es terrible. Y sin embargo, hermanos, a lo largo del libro y en esta sección, Isaías 55, versículos 6 y 7, Dios les está pidiendo que escuchen su llamado, que entiendan la urgencia de ese llamado y que acepten la restauración. Dios los quiere de vuelta. Y Dios se los dice una y otra vez, como si el Todopoderoso tuviera que rogarle a la criatura. Sí, de hecho el apóstol Pablo dice, rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Vemos a un esposo rogándole a su esposa por perdón. Vemos a un hijo rogándole a un padre por un permiso, incluso por perdón, o que no lo castigue. Pero eso es normal y natural. Lo increíble es ver al todopoderoso Dios, creador del cielo y de la tierra, acercándose al hermano descarriado o acercándose a aquel que todavía no ha obedecido y diciéndole, te lo ruego, acepta mi llamado. Es urgente. Esto no es para la otra semana, esto no es para el otro año, esto no es para dentro de 10 años. La situación en la que estás es terrible. La necesidad que tienes es infinita y yo tengo la solución. Acéptala ahora. Y amigos que nos visitan, y si algún hermano luego ve esto transmitido, puede verlo en este momento gracias a la tecnología, Dios les está pidiendo que restauren la relación, que se pongan a cuentas con Dios. Dios los quiere de vuelta. Si han estado apartados de Dios, amados hermanos, Dios los quiere de regreso y los quiere hoy, bajo su protección, bajo su bendición, nuevamente en el cuerpo de Cristo, en su familia espiritual, su gran y maravillosa familia espiritual. Al abrir el capítulo 55, noten algunas de las cosas que Dios dice a modo de introducción. Versículo 1. A todos los sedientos, venid a las aguas. Escucharán esta invitación en el libro de Isaías y en varios de los profetas una y otra vez. Vengan a las aguas. Ahora note la parte B del versículo 1.
Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Estamos en Isaías capítulo 1, versículo 1. Dios les está pidiendo, vengan, vengan, vengan. Versículo 2 de Isaías 1. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Has tratado de buscar otra solución, otra felicidad, otra luz, otra paz. Pero no es verdad, no son verdaderas. No es verdadera felicidad, no es verdadera paz, no es verdadera solución. ¿Por qué insistes? De nuevo la súplica es, hijos, están dando vueltas en círculo. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué siguen yendo por el camino que están yendo? ¿Por qué siguen así? Y él de nuevo les dice, versículo 2, la segunda parte, oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Y de nuevo encontramos el llamado y la súplica de Dios en el versículo 3, Isaías 1:3, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. En definitiva, esta es una sección que promete las bendiciones espirituales en el Mesías, es decir, el ungido de Dios, es decir, Jesucristo. Es una sección mesiánica. De hecho, debo decir que todo el libro de Isaías, su énfasis está en viene el Mesías y ahí tendremos toda bendición espiritual. Ahí tendremos todo lo que realmente necesitamos en la vida. Nuestro énfasis en esta predicación estará, como ya lo anunciamos, en los versículos 6 y 7, y en las tres cosas que Dios dice que debemos hacer para venir a Él cuando Él nos llama con urgencia, para que tengamos por primera vez una relación con Él, una verdadera relación con Él. Porque siempre digo esto en la predicación, porque siempre es importante recalcarlo. ¿Por qué cuando le preguntamos a la persona, ¿usted cree que Dios está con usted? La persona nunca le va a decir, a menos que sea un ateo, nunca le va a decir, no, yo creo que no. Siempre nos van a contestar, por supuesto que Dios está conmigo. Cuando usted le pregunta, ¿y por qué cree que está con usted? Pero usted no lo ve. Tengo esta hermosa tierra, tengo mi casa, tengo mi familia con salud, se han graduado como profesionales, yo tengo salud, tengo trabajo, tengo el pan de cada día. ¿Cómo no va a estar Dios conmigo? ¿Cierto? No dice la gente así, pero siempre recalco. Y es que el narcotraficante no comió hoy. Y es que el narcotraficante no tiene a veces hasta mejor salud que nosotros. Él no está como nosotros que vamos más a la farmacia que al supermercado. No tiene usted tiene un auto, Dios le ha bendecido con un auto. El narcotraficante tiene 10 o 20. Y cada uno de ellos cuesta lo que cuesta nuestra casa. ¿Y Dios está bendiciendo al narcotraficante? ¿Dios está con el narcotraficante? ¿O con el político mentiroso? ¿O con el abogado ladrón? Entonces, no necesariamente porque tenemos casa y esto y lo otro podemos decir, Dios está conmigo. No, Dios bendice a todos, buenos y malos, con la lluvia hermosa que tanto esperamos. Dios bendice a todos, buenos y malos, con la luz del sol. Y así Dios bendice con alimentos, con comida, con salud, con éxito en la vida terrenal a todos por igual, sean buenos o sean malos. Pero eso lo tienen todos y no queremos tener lo que tienen todos. Queremos más, queremos la bendición espiritual, las bendiciones espirituales de Dios. Queremos más que salud, queremos más que comida. Queremos una bendición que si la salud nos faltara, no importa, pero tenemos esa bendición. Si no tenemos auto, no importa, pero tenemos esa bendición. Toda bendición espiritual en Cristo. Esa es la que yo quiero, esa es la que usted quiere. Entonces, este llamado y esta invitación es para tener una verdadera relación con Él. No para que yo crea que tengo la relación, sino tenerla realmente. O si algún día la tuve y la descuidé y la perdí, la pueda recuperar. Estamos transmitiendo para que usted pueda enviarle luego este video a hermanos y hermanas, a vecinos y vecinas, a parientes que eran como nosotros, fieles seguidores de Dios y hoy no están, para que vuelvan a escuchar. Dios quiere de vuelta una relación contigo.
para que compartamos con las personas que están oyendo la predicación. Dios quiere una relación verdadera contigo, conmigo, para que hagamos todas las cosas como Dios nos indica que deben ser. Vamos a nuestro primer punto, hermanos. Consideremos la primera cosa que debemos hacer cuando recibimos el llamado de Dios con aquella urgencia divina. Está allí en el versículo 6. Ahora estamos en Isaías 55. Y este pasaje dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Isaías 55, 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Ahora, van a notar en este versículo o en estos dos versículos, que estas palabras de Dios aquí nos van a dar un término clave para cada uno de nuestros puntos hoy. Que no les voy a decir cuántos son porque los va a estar contando para que se acabe el sermón. No, vamos con la primera. Una palabra clave para cada punto, y la primera palabra es, y vamos a pasar a la siguiente. Gracias, hermano. Qué eficiencia del departamento técnico. La primera palabra es buscar. Buscad, dice el texto. ¿Cómo vuelvo a Dios? Ahora sí pasamos a nuestro siguiente punto anterior. Dice que lo que debemos hacer es búsquenlo. Para encontrar la invitación de venir a Él, deben hacer eso. Y Dios lo exige, porque es nuestro creador, es el ser supremo. Es una cuestión de fe, es una cuestión de confianza. Buscar muestra el esfuerzo de parte nuestra de tener una relación con Dios. Si usted ha dejado sus deberes para estar esta noche aquí, usted ha mostrado confianza, ha mostrado fe, ha hecho un esfuerzo para tener una relación con Dios. Él no los ha obligado, y espero que nadie lo haya hecho hoy, que hayan obligado a nuestras visitas a estar aquí, a venir esta noche. Él no los va a obligar a venir o regresar. Él no se va a asegurar de que hagan algo en contra de su voluntad. Eso no va a pasar. Y más bien, Él quiere que participen en el proceso. ¿Sí? Buscar demuestra deseo. Buscar demuestra o revela el corazón, revela la intención. De hecho, buscar involucra urgencia, que es uno de nuestros términos clave. Y en última instancia, buscar muestra o demuestra prioridad. Prioridad. Solo buscamos lo que consideramos realmente, vitalmente importante. ¿Recuerdan lo que dice ahora sí Jesús en Mateo capítulo 6 y el versículo 33? ¿Qué dice el Señor? Mas buscad primeramente el reino de Dios. A modo de prioridad, ¿qué estoy haciendo? Estoy buscando. Dios quiere que lo busquen. Pero escuchen, hay una advertencia en ese versículo. En el versículo que estábamos estudiando ahora, confío en que la captaron. Porque primero está el llamado, primero está la invitación, que dice, buscad a Jehová. Pero luego, vamos a ver acá en pantalla, es seguido por, mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Aquí hay peligro. Dios no te va a esperar para siempre. Dios no me va a esperar para siempre. Dios es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, dice 2 de Pedro 3. Pero no va a esperar para siempre. Búsquenle mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ¿Cuál es la advertencia? Amigos, este llamado, esta invitación, no siempre va a estar abierta. De hecho, Dios está evaluando cuál es la actitud que mostramos hacia Él. Dios está evaluando cuál es nuestra manera de pensar y reaccionar hacia Él, cuál es nuestro comportamiento hacia Él. Y lo que sea que hagan o hagamos hacia Él, hacia su llamado, hacia su invitación, escuche bien, amado amigo, amada amiga, le amamos, estamos felices de que estén aquí, pero han venido para escuchar la verdad. Y la verdad es, lo que hagamos respecto a lo que dice Dios
y al llamado de Dios, tendrá consecuencias. Tendrá consecuencias. De hecho, si tienen sus Biblias aún a mano, espero que así sea, pongan por favor algo allí en el texto clave. El texto clave es Isaías 55, versículos 6 y 7. Coloquen algo allí para que no pierdan ese pasaje porque vamos a estar volviendo allí. Es nuestro pasaje. Pero vayamos un momento al libro de Proverbios. Busquemos Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1, donde nos encontramos con esta idea de Dios llamando, invitando, incluso gritando. Porque Dios sabe lo que va a pasar con las almas que no acepten el llamado. Y Dios está verdaderamente interesado en que no caigamos en ese destino terrible. Al contrario, nos tiene preparado un destino maravilloso y eterno. Y por eso llama de esta manera. La sabiduría es personificada en este pasaje de Proverbios 1 como que está hablando, como que está gritando. De hecho, se mueve a lugares muy concurridos donde hay muchas personas. ¿Y qué dice? Que la gente está ocupada yendo de un lado para el otro. Pero ¿qué hace la sabiduría? Verso 20. Ahora estamos en poesía, así que es un verso. Verso 20. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Estamos en Proverbios 1. Clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Y aquí está lo que dice. ¿Qué más dice adelante? ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burlones o los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. ¿Hasta cuándo van a hacer eso? Y luego ella hace su súplica, la misma súplica. Verso 23. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Pero ¿sabe qué aprendemos nuevamente aquí? Que habrá consecuencias. Aquí está la segunda parte, versos 24 al 27. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis, también yo me reiré de vosotros, o yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Ciertamente, hermanos, no estamos para asustarle, amigos. No estamos para asustar tampoco a nuestros hermanos descarriados. Pero tenemos que predicar la verdad. Un deber nos ha sido impuesto y lo tenemos que cumplir. ¿Qué pasará entonces? El verso 28 dice, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. ¿Ve que no siempre estará disponible esta predicación? No siempre estará la iglesia tocando su puerta. No siempre tendrá tiempo para tomar la decisión o para seguirla pensando. ¿Por qué? Seguimos adelante, verso 29. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. ¿Qué sucedió? Verso 31. Comerán del fruto de su camino. En el Nuevo Testamento le vamos a llamar sembrar y cosechar. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6, 7. ¿Hay un tiempo en el que cosecharán lo que sembraron? ¿Dice el texto? Sí. ¿Es eso una realidad que la gente ha enfrentado? Absolutamente. Recuerden, en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, allá en Génesis, había una predicación, había un llamado. Ese llamado era urgente también. Venía una destrucción física. Pero que quien muriera en esa destrucción también moriría espiritualmente. Porque todos los que se quedaron fuera y se ahogaron porque no atendieron el llamado de Dios. No entendieron la urgencia del llamado y lo rechazaron. ¿Qué pasó cuando la puerta se cerró y vino la lluvia? Todos perecieron.
Pero alguien dice, bueno, hermano Rolando, ¿cómo se llame el que está allá adelante? Acabas de decir que si yo busco a Dios, lo voy a encontrar. Que si busco a Dios, Él me responderá. Eso es correcto. Pero si buscan mientras pueda ser hallado. Ahí está la condición. Pero el juicio vino. Y en ese momento, cuando comenzó a llover, cuando se cerró la puerta, ¿qué crees? Ya fue demasiado tarde. En el Nuevo Testamento lo vemos en Mateo 25. En los primeros 13 versículos. No vaya allá, por favor. Ahí nos habla acerca de unas viudas, de unas vírgenes, perdón. Sí, recordaba que era alguien que no tenía pareja, pero eran vírgenes, no viudas. Había 5 que eran sabias y 5 que eran necias. ¿Por qué eran necias? Porque esas 5 llevaron solo el aceite que tenían en las lámparas, pero el novio demoró y se acabó el aceite. De manera que cuando el novio llegó, ellas no estaban preparadas y se quedaron fuera, dice la Escritura. Hay consecuencias cuando escuchamos el llamado y no aceptamos la invitación, que es urgente. Hay un tiempo, hermanos, en el que se deben hacer las cosas. Bueno, hermano Rolando, ¿estás diciendo que Dios no me quiere de regreso? No, obviamente no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que si dejan esta vida sin haber buscado al Señor, y no sabemos ese día cuándo llegará, no sabemos cómo vendrá ese momento, entonces será demasiado tarde. La oportunidad maravillosa y preciosa que tienes hoy, en este momento, se cerrará. Porque ya no estarás vivo de este lado de la eternidad. Y una vez que estemos allá del otro lado, después de la muerte, Hebreos 9:27 dice que solo nos espera el juicio. Ya está establecido así. No es que Dios haya cambiado su disposición, es que a nosotros se nos acaba el tiempo. Él es eterno, nosotros no, esta vida no. ¿Podría eso pasarle a una persona incluso si alguna vez fue miembro de la Iglesia del Señor? Sí, por supuesto. Otra vez, versículo 6, por allí debe estar en pantalla, gracias. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Pero esa no es la única manera en la que esto podría suceder. ¿Sabes? Podría ser el caso que ya eres hijo de Dios y dejas al Señor y empiezas a creer que pecaste muy feo, diste un muy mal testimonio, o los hermanos ya te ven diferente y por lo tanto no puedes volver. Sí, todavía estás muy vivo y Dios todavía tiene sus manos extendidas, pero por la razón que sea, tal vez el pecado y la aflicción, tal vez la culpa y la vergüenza, tal vez, no sé, no conozco los pensamientos de tu corazón y empiezas a creer, ya no puedo volver. Y por lo tanto no lo intentarás. O podría ser el caso que ya no crees en lo que una vez creíste. En Hebreos capítulo 3, y no vamos allá, pero comenzando en el versículo 7, el escritor habla sobre el Israel del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, y dice, hermanos, entre otras cosas, sobre este grupo de individuos que siempre vivían equivocándose en los pensamientos de su corazón, en lo que se imaginaban que era. Cambiaron su corazón hacia Dios y se descarriaron, dice la Escritura. El escritor luego advierte a las personas que reciben su carta. Y note ahora lo que dice el versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, y está hablando con cristianos, corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Cómo pueden los hijos de Dios, los cristianos, los miembros de la iglesia del Señor, tener un corazón malo de incredulidad? Pueden. Puede pasar y pasa. Podríamos dejar al Señor. Hermanos y hermanas, podrían los evangelistas de esta campaña, los hermanos de esta congregación, tocar tu puerta. Podrían pedir entrar, sentarse y hablar contigo. Podrían suplicarte que vuelvas al Señor. Y podrías decirles, y algunos lo han hecho, ya no creo en lo que me estás diciendo. Ya no creo en Dios, ya no creo en Jesús, ya no creo en la iglesia, ya no creo que haya un alma, ya no creo. Puede llegar una persona a ese punto cuando se endurece su corazón, lejos de Cristo. Amigo que nos visita, busca al Señor. Esa es la advertencia. La invitación, el llamado es siempre el mismo, es siempre la misma. Busca al Señor. Pero esta salvación está ahí mientras Él puede ser hallado.
mientras Él esté cerca. La Biblia tiene esta maravillosa manera de expresarse de deseos. Y entre el deseo de Dios está entre todos los deseos de Dios está el deseo de salvar, de rescatar, de perdonar, de ofrecerte una nueva relación o de restaurar la que echaste a perder, la que yo eché a perder. Permítame preguntarles esto. ¿Cuándo quieres que Dios te perdone todos tus pecados? ¿Cuándo? Piénsalo. No me lo respondas ahorita. Piénsalo. ¿Cuándo quieres que Dios te salve? ¿Cuándo quieres que Dios te perdone todos tus pecados? Bien, ¿ahora mismo? ¿Hoy? No, mejor que me perdone mañana. No sé si voy a amanecer mañana, pero quiero que me perdone mañana. Quiero que me perdone el domingo. Cuando me bauticé, y no les voy a decir en qué año para que no calculen mi edad. Cuando me bauticé, mi predicador, que no tiene forma de ver esta transmisión, así que no se va a dar cuenta, me dice, bueno, lo que pasa es que viene la campaña. Ajá. Ahorita, el 4 de julio. Ajá. Y hoy es 15. Sí. Y me mira así como, es obvio. ¿Y qué tiene? Quiero bautizarme. Dice, pero viene la campaña. Ajá, ya me dijo eso, ya entendí, yo sé, pero quiero bautizarme. ¿Seguro no quieres esperar a la campaña? Ya iba a decir mi edad. Era muy tierno de edad. Y con los años vine a entender que lamentablemente a veces queremos la foto. Lamentablemente. Hoy no queremos la foto. Si podemos tomar la foto, gloria a Dios. Si no podemos tomar la foto, no importa. Pero sí queremos que Dios te perdone hoy. Que esa relación la comiences hoy. Eso sí es importante, eso sí es relevante. Dice la Escritura, he aquí, ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. ¿Por qué hoy? Si mañana te puedes bautizar, el domingo te puedes bautizar, la otra semana o el otro mes te puedes bautizar, porque podrías quedarte sin tiempo. Porque podrías, como me contaba nuestro hermano Florentino en una anécdota, podrías cambiar de opinión, podrías dejar de creer. Y entonces Dios, que ha puesto un límite a este llamado, porque es un llamado urgente, te podría decir, lo lamento, es demasiado tarde. En segundo lugar, ¿cómo aceptamos el urgente llamado de Dios? Versículo 7 de ¿cuál libro? Isaías. ¿Cuál capítulo? 55. Versículo 7, la primera parte del versículo dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. La primera palabra que vimos era la palabra buscar, ¿sí? La segunda palabra, ¿ahora cuál es? Es la que aparece ahora allí resaltada. Deje o dejar, deje el impío su camino. Y luego lo dice con otras palabras, es el pensamiento repetido, dice, y el hombre inicuo sus pensamientos. Y es en este momento, amados amigos, amados hermanos, que Dios está diciendo estas cosas. Él está diciendo busquen, y Él está diciendo al impío, es decir, el que está sin la ley de Dios, que deje. Ahora, recuerden que es Isaías, le está profetizando al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel era en ese momento, no en 2026, en ese momento Israel era el pueblo de Dios. ¿Puede el pueblo de Dios ser impío? Absolutamente. Conozco iglesias de Cristo que ya solo lo que queda de iglesia de Cristo es el nombre impreso allá afuera. Adentro ya no se hace la voluntad de Cristo. ¿Puede el pueblo de Dios volverse impío? Por supuesto, absolutamente. De hecho, el versículo 1 dice que Isaías está profetizando durante el tiempo, los días de los reyes de Judá. Y luego en el versículo 3, él dice que no se están comportando, y escuche esto, porque va a sonar gracioso, pero en realidad es terrible. Dios les dice, ustedes no, a pesar de ser mi pueblo, ustedes no se están comportando tan bien como los asnos y los caballos, que eso sí se portan bien. ¿Se imagina esa comparación? La hizo Dios, no la hice yo.
Pregúntele a Rigoberto Rodríguez. Acaba de llegar y él le puede validar y verificar que yo no le esté diciendo nada que no esté en las Escrituras. Y después en el versículo 4 comienza a describirlos en serio. Estamos en Isaías y dice esto: oh gente pecadora, en el 1, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿De quiénes estamos hablando? ¿El pueblo de Dios? ¿Qué han hecho? Lean de nuevo las palabras en el versículo 4, actúan de manera corrupta. Han abandonado al Señor, han despreciado al Santo, se han alejado de Él. Eso es lo que son, impíos, depravados, porque abandonaron al Señor. Y como resultado de eso, Él dice, al preguntar en el versículo 5, ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Él dice, no hay en él cosa sana. La idea de salud, generalmente en las Escrituras, tiene que ver con bienestar. Podemos tener tantas cosas, podemos tener miles de millones de dólares, pero si no tenemos la salud, como que vale menos ese dinero, ¿verdad? Como que vale menos esa riqueza. Él dice en el versículo 6, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Ese es el estado de la nación. Es una terrible imagen de heridas que destilan pus. Y simplemente, hermanos, es horrible. Y la cabeza y el cuerpo entero están así. Ese es el estado de la nación de Israel. De hecho, en el versículo 10 él dice, príncipes de Sodoma, figurativamente, porque se comportaban igual. Oíd palabra de Jehová. ¿Qué tal eso para describir al pueblo de Dios? Más adelante, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Ese es el estado de la nación, como Sodoma y Gomorra. Y lo que Dios está diciendo es que para volver tienen que dejar lo que los convirtió en corruptos. Tienen que dejar lo que los hizo podrirse. Tienen que dejar lo que creyeron que los iba a hacer felices y solo resultó ser algarrobas que comen los cerdos. El mundo te ofrece allá afuera supuestamente seguridad, protección, paz, alegría, gozo, diversión. La verdadera vida, vive la vida, te dicen. No, es pus, es pudredumbre, es llaga no curada, es muerte. Pero Dios dice, puedes volver. Y realmente no importa si Dios está hablando con su pueblo o está hablando hoy con personas en el mundo que se han rebelado o lo han rechazado. El llamado es el mismo y el llamado es urgente. La invitación es la misma. Tienen que dejar de practicar la maldad. En los Salmos, el 14:1, y no vamos a ir allá, la Biblia dice que el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Israel no está diciendo que no hay Dios, simplemente se niegan a seguir a Dios. Se niegan a dar a Dios su corazón y su lealtad y su fidelidad. Se niegan a darle eso. Ellos reconocerán, Él existe, pero no andaremos en sus caminos. Como resultado de eso eran impíos, es decir, practicantes de la maldad. El individuo que dice no hay Dios, no lo seguiré, Él ni siquiera existe. Eso es maldad. Pero también el creyente que dice, sé que es la iglesia del Señor, sé lo que Dios está esperando de mí, pero igual no lo haré, igual no volveré, está practicando la maldad. De cualquier manera, Dios dice que tienen que dejar eso. La palabra original significa dejar, perder, abandonar, apartarse de, dejar atrás. No pueden quedarse en esas cosas. Tampoco las pueden traer a la iglesia del Señor. Tienen que dejarlas. En 1 Corintios capítulo 6, en el Nuevo Testamento, vemos una buena imagen de esto. El apóstol Pablo va a la ciudad de Corinto. Eso estaría allá por Hechos capítulo 18, versículos 1 en adelante. Y cuando entra en la ciudad de Corinto, ¿qué hace? Lo que siempre hacía Pablo. ¿Qué hacía Pablo cuando llegaba a una ciudad? Predicaba el evangelio. Entonces, ¿qué tipo de personas hay en Corinto? Bueno, para darles un contexto breve, sé que se los han dicho muchas veces. En el mundo del primer siglo, la palabra corintianizar significaba soltarse a la inmoralidad, pero de una manera que usted no la hacía en ningún otro lugar del mundo.
Se usaba para describir a personas que eran sumamente inmorales, personas que vivían vidas libertinas e inmorales. Simplemente se decía que se habían corintianizado. Ese es el estado de la nación griega. Y para darnos una idea sobre Israel, el estado de Israel, tenemos a Dios diciendo, son como Sodoma y Gomorra. Ese es el estado de la nación. Y cuando el apóstol Pablo llega a Corinto, eso es lo que ellos están haciendo también. Están inmersos en la inmoralidad. También eran Sodoma y Gomorra. Mire que allá era el pueblo de Dios en Isaías 1. Pero ahora en 1 Corintios 6 es gente del mundo. Pero ambos en la misma situación. Y él les predica el evangelio. Permítanme preguntarles esto. Cuando Pablo entró en esa ciudad, ¿qué dijo sobre el pecado? ¿Cuál es nuestra segunda palabra clave? Dejar. Tienen que dejarlo. 1 Corintios 6, versículo 9, Pablo comenzando dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y luego dice esto en la versión La Biblia de las Américas, no os dejéis engañar. Y amigos que nos visitan hoy, aquí hay otra advertencia digna de nuestra atención. No se dejen engañar. No se dejen engañar. No importa lo que la gente les diga. No importa la opinión que ustedes tengan. No se dejen engañar. No importa lo que diga la sociedad. No se dejen engañar. No importa cuántas personas les digan lo contrario de lo que Dios dice. No se dejen engañar. No importa qué letras tengan detrás de su nombre. No se dejen engañar. ¿Por qué Dios les está diciendo eso? Porque pueden ser engañados. Porque pueden ser engañados para creer que si suficientes personas están diciendo que unirse es la manera correcta de vivir en pareja sin casarse, entonces estará bien. Si el número de personas suficiente dice que el matrimonio gay es del todo natural, entonces eso estará bien. Que si el licor, que si el baile, que si la inmoralidad está bien, si suficientes personas lo dicen, entonces estará bien. Entonces las personas firman eso, dicen que es correcto y si todos dicen que debe estar bien, seguro estará bien. ¿Recuerdan cuando nuestras madres nos decían, por lo menos a los más mayores? Y entonces si tus amigos se tiran por un puente, ¿tú te vas a lanzar también? Yo siempre respondí, era respondón. ¿Era? No, por el puente no, pero esto sí lo quiero hacer. Incluso podrían ser engañados si un predicador se levantara y dijera desde el púlpito, torciendo la escritura, está bien que hagamos esto. Está bien que alabemos a Dios de cualquier manera. Está bien que tomemos la cena del Señor cualquier día. Está bien que de pronto empecemos a recoger el diezmo. Está bien que de pronto empecemos a reposar el día sábado de toda labor. Pablo está hablando con los hermanos en Corinto, él dice, hermanos, no se dejen engañar. Bueno, ¿qué hay de aquellos que no están en la iglesia? Pablo dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No se dejen engañar. Y él luego continúa diciéndole a los hermanos, y esto erais algunos. ¿Y qué pasó? Ellos dejaron esos caminos. Y cuando dejaron esos caminos, ¿en qué se convirtieron? En hijos de Dios. Ese es el llamado, esa es la invitación. Deje todas esas cosas, deje las cosas que son semejantes a esta. El llamado es hoy, el llamado es urgente y Dios está esperando que lo aceptemos. Así Pablo dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué pasó? Ellos eran así, pero oyeron la invitación, oyeron el llamado, entendieron que era urgente y obedecieron ese día. No el domingo, no en la campaña, no el siguiente mes. Ese día que se les predicó, ese día obedecieron el evangelio y dejaron de ser eso. Y dejaron esa vida. Y empezaron ya no a corintianizar, sino a cristianizar cada aspecto de sus vidas. Cuando el evangelio fue predicado en Corinto, esto los llevó a la comprensión de que no podían continuar en sus caminos y servir a Dios al mismo tiempo. No se puede servir a dos señores porque vamos a fallarle a uno, siempre a Dios. Este versículo dice, volviendo a Isaías, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. En la Biblia, caminos y pensamientos, hermanos, es la misma cosa.
¿Qué debemos hacer con el llamado de Dios? Aceptarlo, aunque tengamos que renunciar a todo lo que Dios dice está mal. Religiosamente o moralmente, todo lo que Dios diga está mal. Yo hoy le entrego mi vida, o si me fui al mundo después de haber sido convertido, dejo todo eso que estoy muy claro que está mal para venir a Dios. Tercer y último punto. Pero acabamos de leer otra palabra. ¿Qué sucede cuando buscan? ¿Qué sucede cuando buscan? Isaías 55, 6 y 7. ¿Qué sucede cuando buscan? Aprenden. Tienen que dejar, buscan. Y a medida que buscan, aprenden. Tienen que dejar sus caminos. ¿Cómo pueden volver a Dios? No es que busquen o dejen, es que buscan y dejan. No es lo uno o lo otro. Tienen que buscar a Dios y tienen que dejar sus malos caminos. Y cuando dejan, pueden llegar a la última palabra. Está allí, en la segunda parte del versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y aquí viene la tercera palabra. Vuélvase a Jehová. ¿Cómo vuelvo a Jehová? Busco, dejo y entonces vuelvo. Dejo, busco, dejo y entonces vuelvo. Esa ha sido la súplica de Dios desde el principio. De hecho, esa es la súplica de su Hijo unigénito, Jesucristo, esta noche, a través de esta predicación, a través de la Escritura. En los postreros tiempos, Dios nos ha hablado por medio de los profetas, pero hoy, en los postreros días, nos habla a través de su Hijo, quien tiene toda autoridad en el cielo, toda autoridad en la tierra. El que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quieres volver? ¿Quieres volver a ser tan inocente como cuando naciste de bebé? Todo el historial limpio, todos los pecados perdonados. Y si te apartaste, si te enfriaste, si traicionaste a Jesús como cuando Pedro le negó, ¿quieres que te restaure? ¿Quieres que te vuelva a poner el vestido de lujo, el anillo, mande a matar el becerro engordado porque Él no se ríe de ti, Él no te recrimina, Él no te humilla, Él no te golpea, Él te recibe, Él te limpia, Él te perdona y te restaura y te pone en un lugar incluso más importante que el que tenías cuando te fuiste? Eso está disponible para ti, amado hermano, si te has apartado del Señor. Y si usted nunca ha obedecido el Evangelio y por primera vez escucha el Evangelio puro de Cristo, ese vestido y ese anillo y esa comida de lujo también está disponible para usted, para que la comparta con la familia espiritual. ¿Cómo vuelvo? Busco, dejo y entonces vuelvo. En el capítulo 1 Dios va a decir muchas cosas. Hablamos de Isaías acerca de Israel, pero en el versículo 16 va a decir: lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad o maldad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y en el versículo 18 dice, en la versión La Biblia de las Américas: venid ahora y razonemos, dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana, es decir, súper rojos, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. ¿Cómo atendemos su llamado? Así es como lo hacemos. ¿Y qué quiere Dios? Él quiere eso. ¿Él quiere eso para quién? Para cualquiera y todos de los que aceptan su invitación. Todos en la iglesia y fuera de la iglesia. Este es el llamado constante de Dios en la Biblia, de principio a fin. La mujer en Génesis vio el árbol, vio el fruto que estaba prohibido, le pareció agradable, comió, se lo dio a su marido que estaba con ella, el cual también comió, y aquí estamos, viviendo lo que vivimos. Pero, hermanos, cuando Dios se presentó, les llamó: Adán, Adán, ¿dónde estás? Hoy está diciendo su nombre, hoy está diciendo mi nombre. Usted ahorita mismo está como invitado en esta multitud. Sé que una de nuestras visitas se llama Rigoberto. No sé cómo se llama la señora, gracias por estar aquí, pero Dios sí sabe su nombre. La conoce perfectamente. Y Dios la está llamando a ella y Dios lo está llamando a él por nombre. Y le está diciendo: ven, no importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas creído, yo te puedo lavar de todo eso. Como Noé, puedes hallar gracia en mí. Isaías 55:7 dice: el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar.
Y me gusta esa palabra porque es la de Pedro cuando dice que Él nos dará amplia y generosa entrada en el cielo si hoy aceptamos su llamado, su invitación. El día, hermanos, el día, amigos, es hoy. En Lucas 15 está aquel muchacho que se rebeló contra su padre, pero luego arrepentido volvió y dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo: estabas muerto, pero hoy vuelves a la vida. El llamado sigue siendo ese. Estás muerto en pecado, estás muerto en maldad. No estás bien porque tienes casa, no estás bien porque tienes salud, no estás bien porque tengas carro, no estás bien porque estén vivos todos tus hijos. Estás mal porque Dios no te ha perdonado de todos tus pecados. Pero hoy eso puede cambiar. Hoy puede ser lavado, hoy puede ser perdonado y dormir hoy con la conciencia de un bebé recién nacido. Eso no te lo da nadie, solo te lo puede dar Jesús. Tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado, dijo el Señor. Y terminamos, hermanos. Solamente les rogamos esta noche que vengan y acepten la generosa oferta de Dios. El llamado es hoy, el llamado es urgente y es para usted. Hoy es el día de salvación. Si no son cristianos, Dios quería que estuvieran aquí. Dios quería tanto que ustedes escucharan su palabra. Les rogamos esta noche que vengan y acepten el llamado. Crean que Jesucristo es el Hijo de Dios, porque lo es. Juan capítulo 8, versículo 24. Cambien su corazón y su mente, arrepiéntanse, es decir, abandonen sus malos caminos. Lo que Dios diga que son malos caminos. Confiesen el nombre de Cristo ante testigos. Todos aquí lo hemos hecho. No nos ha avergonzado decir: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Qué maravillosa noche, o mañana, o tarde cuando lo hicimos. Y sean sumergidos en agua, para dar muerte a esa vieja vida, a esos viejos caminos, a esos viejos pensamientos. Sepulten eso y levántense en resurrección espiritual a una vida nueva. Y amigos, si hacen eso, Dios tendrá misericordia. Lavará todos, absolutamente todos sus pecados, desde el primero hasta el último que haya cometido. Él perdonará abundantemente. Si ya son hijos amados, no se alejen del Padre más. Vengan a casa con papá. Vengan a casa con su Padre. Él los llora, Él los espera, Él los ama. Cada día mira hacia afuera para ver si hoy es el día en que sí viniste a estar con Él. Sí, nos encantaría que volvieran, nosotros también nos encantaría que volvieran a casa para poder tener comunión con ustedes también y abrazarlos y sostenerlos y ayudarlos y ser mejores hermanos para ustedes de lo que fuimos alguna vez. También nos encantaría eso, pero estamos en segundo lugar al deseo del Padre Celestial de que vuelvan a estar con Él. Y amigos, si necesitan hacer eso, presten atención a las palabras de Pablo en Romanos capítulo 2 y versículo 4. Si aceptamos la bondad de Dios, el arrepentimiento nos llevará a salvación. Si creen que podemos ayudarlos de alguna forma, los invitamos a que vengan y sean valientes. Amén. Nuestras visitas, si quieren obedecer el Evangelio, pueden pasar adelante y pueden decir: hoy yo quiero ser perdonado de todos mis pecados. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Quiero confesar su nombre ante todos estos testigos. Quiero arrepentirme de todos mis pecados. Quiero hoy ser sumergido en agua para ser parte de la iglesia del Señor. Porque quiero que me den generosa y amplia entrada en el cielo. Hoy, ¿puedes hacerlo? Pedimos a nuestro director que por favor pase adelante para que nos dirija en un himno y usted todavía tiene la oportunidad. Si hay algún hermano aquí que no ha estado andando rectamente en el camino del Señor y hoy quiere reconciliarse con Dios, no te avergüences, te amamos y nos va a dar alegría que lo hagas y nos va a dar orgullo que seas tan valiente de venir aquí y decir: no he estado bien, pero quiero estar mejor. Hoy quiero también el perdón de mis pecados. Puedes hacerlo, podemos orar por ti. Amigo, amiga, una vez más, si no lo haces esta noche, no puedo garantizarte que habrá un mañana. Pero si Dios en su gran misericordia te lo permite, mañana volveremos a hacer el llamado y volveremos a esperar que puedas tener esa valentía de dar el paso por el bien de tu alma eternamente. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén.